Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en este espacio a Nora Rabinovich, quien además debo comentar que fue la primera entrevistada de la primera temporada de este canal, así que Nora, es un gran gusto tenerte de vuelta. Para mí es un honor realmente y más para comentar tu libro, ¿no es cierto? Que es delicioso. Bueno, justamente eso me pone también contento porque pensaba, lo conversábamos un poco detrás de cámaras, digamos, que hay doble razón para ponerme contenta. La primera es porque seguimos en este canal difundiendo el psicoanálisis desde un lugar con palabras un poco más cercanas, pero la segunda razón es porque justamente hoy Nora aceptó mi invitación para conversar sobre mi libro de literatura infantil, infantil entre comillas, titulado No me gusta el brócoli. Y para las personas que están escuchando este título por primera vez, voy a hacer un pequeño resumen antes de escuchar, Nora, algunos comentarios tuyos que primero quieras hacer acerca del libro. El libro No me gusta el brócoli trata de un niño que evidentemente no le gustaba comer brócoli. Sus padres habían intentado de todo, absolutamente de todo para que pudiera comer brócoli, pero nada funcionaba. Hasta que un día la hermana llegó e hizo algo distinto a lo que hacían todos los demás. Le preguntó por qué no le gustaba el brócoli. Y en ese momento el niño confesó su verdad. Confesó que la razón por la que no comía brócolis era porque él pensaba que los brócolis eran árboles pequeños y no les quería hacer daño. La hermana tomó sus palabras y decidió intentar ayudarlo a resolver esta situación. Y no fue hasta una mañana, mientras que hermana y hermanito estaban juntos, en que mientras que estaban conversando sobre toda esta situación, el papá logró escuchar lo que venía ocurriendo. Y con mucha creatividad y con mucho ingenio logró resolver esta situación, apagando toda esa preocupación y esa intranquilidad que venía sintiendo el niño. Así que hecho ese pequeño resumen, Nora, lo primero que te quiero plantear es que nos puedas dar algunos comentarios generales acerca del libro, cómo fue tu experiencia leyéndola, y ya después te haré algunas otras preguntas que me provoca hacerte también. Bueno, sí, en términos generales me encantó la lectura del cuento. Es más, lo he leído a algunos niños y he tenido una respuesta muy interesante de parte de cada uno de ellos. Así que, bueno, lo recomiendo ampliamente porque me parece que es un texto que no solamente permite que el niño se identifique al personaje, sino también que se pueda identificar el adulto, porque, digamos, el niño muchas veces, y vos hiciste hincapié en que por primera vez alguien, que es la hermana del niño, le pregunta a qué se debe su negativa a comer brócoli. Es interesante porque es a partir de ahí que una situación que aparece como muy complicada puede empezar a resolverse. Es decir, acá vemos cómo, digamos, el niño puede identificarse a que el mundo de los adultos a veces se cierra y no pide al niño que aclare por qué su negativa. Y por otra parte, la lectura de la historia para el adulto le permite visualizar que muchas veces está apurado por resolver y resulta que eso es lo más difícil porque no se resuelve nada en el apuro, en el no espacio para que el niño explique o cuente cuál es la dificultad realmente. Qué En ese importante. sentido, me parece que es un texto,
ampliamente recomendable. Qué importante lo que estás diciendo, Nora. Y a ver, voy a tomar la palabra el apuro. Utilizaste la palabra apuro en resolver. Y me ponía a pensar también en que mucho de este apuro, claro, viene de la historia del propio adulto que está apurando, pero también viene de la cultura, del entorno, de la sociedad, que apura que las cosas se resuelvan rápido. Como se dice muchas veces en el mundo empresarial, que esté resuelto para ayer. Complicado. Tal cual. Tal cual. Y bueno, eso también es un obstáculo muchas veces cuando se piensa en un abordaje psicoanalítico frente a alguna problemática, porque hoy por hoy nuestra cultura nos exige eso, rapidez y eficacia. Entonces, el psicoanálisis demanda tiempo, horas, espacio. Y muchas veces digamos, quienes tienen un padecer a veces se privan de la herramienta necesaria que es el psicoanálisis para resolver estas dificultades, porque parece que todo hay que resolverlo rápidamente con alguna fórmula que se parece más a la magia que a la ciencia. Eso. Y habría que precisar también que el que se resuelva rápidamente no quiere decir que la situación está resuelta. A veces Exactamente, pareciera mágicas soluciones, pero que al cabo de muy poco tiempo uno se da cuenta que no se resolvió nada, que la situación era mucho más compleja, ¿no? exactamente, Ahora, exactamente. Nora, justo y entrando en materia, porque me gusta que ya empezaste a hacer la intersección con el psicoanálisis, a integrarlo. Una de las primeras preguntas que te quería hacer es, ¿qué lugar le das tú al no de las infancias? Porque de alguna otra manera el libro expone ese tema. Un hijo, un niño diciendo no a algo. ¿Por qué para los psicoanalistas este tema nos resulta tan atractivo, tan importante? Sí, desde ya, bueno, tomando a René Spitz, un Mm, psicoanalista muy conocido, plantea el no como un organizador. Yo diría que el no es estructurante, es decir, sabemos que el niño trata de desembarazarse de aquello que le molesta lo más rápidamente posible y alcanzar una situación placentera sin miramiento por si las condiciones están dadas. mm, Cuando el adulto dice que no, está logrando que el niño pueda hacer uso de la realidad para obtener una satisfacción mucho más factible, mm, ¿no? Porque una descarga este, eh, rápida no garantiza que la realidad pueda devolverle al niño la resolución de eso que lo incomoda, pero poder postergar, poder encontrar otras vías para la resolución, es lo que el no del adulto va forjando en la estructura psíquica mm. del niño. Y por otra parte, que el niño pueda decir que no es reconocerse como un sujeto de pleno derecho, el niño, ¿no? Frente al adulto, es decir, diferenciarse a lo mejor del criterio del adulto y afirmarse en su propio criterio, ¿no es cierto? Lo cual no significa que el adulto deba aceptar todos los no. La cuestión no es la de encontrar el por qué el no del niño, ¿no? A veces sí puede ser muy justificable y otras veces, bueno, verá ahí el adulto cómo logra que el niño pueda acceder a otra forma de manejarse, ¿no es cierto? Sin esa oposición. Importante lo que estás diciendo, porque también a lo que se escucha mucho en el consultorio, quizá también lo debes haber escuchado en tu propia clínica, es a veces padres muy asustados respecto a qué pasa si mi hijo me dice que no. ¿Estará intentando manipularme? ¿Estará intentando jugar conmigo? ¿Estará tratando cambiar, digamos, esta supuesta simetría que debía yo cuidar? Entonces hay mucho miedo en relación al no. Y digo que esto es importante porque,
Claro, lo que estás planteando es, habrán momentos en donde sí es importante poner un no a los hijos o un límite como se escucha mucho hoy en día, pero también es importante escuchar por lo menos qué hay detrás de ese no que está planteando ese hijo, ¿no? Escuchar de dónde viene, qué está tratando de Así es. decirnos con ese no. Ujú. Así es, sí, sí. Por eso decía antes, y también lo anticipaste, que cuando la hermanita puede acercarse y preguntar por primera vez a qué se debe el no del niño, allí se produce un efecto muy interesante, porque se destraba esa situación en la que uno dice que no, el otro dice que sí, Mm. ¿no? Este, Se ve, digamos, en el gráfico, ¿no? Hay un gráfico muy bonito donde la escena del niño diciendo que no al brócoli Ujú, y la mamá con cara de angustia, ¿no? Porque, bueno, el brócoli es un alimento necesario y valioso. Y por otro lado, el padre con una sonrisa, esbozando una sonrisa, ¿no? Es decir, eh, ¿qué pasa cuando esta negativa del niño puede transformarse en función de escuchar, ¿no es cierto?, las razones del niño? Bueno, esto es el cambio que se produce en la historia a partir de la intervención de la hermanita que, digamos, evidentemente puede intervenir de esa manera porque sin duda ella ha pasado por la misma situación, es decir, la de no, eh, no ser escuchada. Entonces, supone que su hermanito está en la misma tesitura y por eso le pregunta. Por eso es la única que se le ocurre preguntar por qué. claro. Hace un movimiento muy interesante, de mucha empatía, ¿no? De mucha complicidad entre hermanos. Ahí también se diferenció la hermana, ¿no? Hizo algo diferente a lo que, como bien planteas a manera de hipótesis, seguramente hicieron con ella. Qué interesante eso, ¿no? Hacer algo diferente. Claro. Al fin y al cabo, por ahí pasa la vida, ¿no? Hacer algo diferente de lo que le pasó a uno. Exactamente, y esto también tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Es decir, de pronto poder advertir que lo que venía de forma repetida y negativa puede transformarse en otra cosa. Se pueden encontrar otros caminos y se puede obtener otros resultados, digamos, en términos generales, ¿no? Claro. Y pensaba también en lo especial y en ese sentido hasta reparador que puede ser para muchos nenes que están atravesando situaciones parecidas, encontrar alguien en la familia que vaya con un modelo distinto, y en este caso es la hermana, ¿no? Porque claro, otra hubiera sido la situación si la familia completa hubiera mantenido el discurso de apuremos para que coma este niño el alimento, no lo escuchemos, no le demos el micrófono para que pueda hablar, digamos. En Claro, cambio, eso no sucede gracias a esta hermana, y digo, qué interesante es cuando hay alguien así en la familia, una persona, a veces es una abuela, a veces es un abuelo, a veces la hermana, a veces la persona que se encarga de los servicios domésticos, en fin, pero que haya un alguien que vaya por otra ruta es un descanso para el psiquismo también de este niño. por supuesto, por supuesto. Y bueno, y la posibilidad de salir de esa encerrona, ¿no? Exacto. Y hay otras cuestiones que me parecía tan importante, cómo se ven reflejadas en la historia, ¿no? Porque esta cuestión de voy a tener que espolear un poco la Por favor. historia, Sí. es que el niño se revela, ¿no? Que el niño confunde el brócoli con un pequeño arbolito. Ujú. De verdad, es cierto que el brócoli podría confundirse con un Ujú. pequeño arbolito si tomáramos su forma, Claro. su imagen. Y en ese sentido, esta es una característica de la infancia. Los niños
se guían por la forma. Esto es el campo de lo imaginario. Este es un concepto acuñado por Lacan, que es un psicoanalista que ha leído muy detenidamente a Freud, y que las formas tienen como origen lo que Freud llamó el estadio del espejo, el narcisismo, es decir, la posibilidad de identificarse con una imagen. El niño, al mirarse en el espejo, un niño entre 12 meses y 18 meses, con un adulto que lo nombra, se identifica a la imagen y a esa palabra que viene del otro, con lo cual logra una unidad que hasta ese momento no era posible para su psiquismo, ¿no? Es decir, la forma viene a dar unidad a aquello que viene del mundo, como lo que decía Freud en el proyecto, masas en movimiento. Es decir, lo que viene del mundo impacta y hay que darle una forma, ¿no? Porque si no, tiene un efecto traumático. por Es supuesto. decir, la forma le da cierto sentido Ujú. a eso que viene del mundo y que no se entiende. Y Lo si hace lo digerible para el pensamos, psiquismo, digamos. exacto, y si lo pensamos desde la mente de un niño muy pequeño, menor de un año, ¿no? O de ahí en adelante, bueno, darle forma a las cosas que no se entienden es una manera de dar sentido. Así es. Ahora, ¿por qué digo el campo imaginario y no digo la imaginación? ¿No? Uno podría pensar que esto es fruto de la imaginación del niño. Sin embargo, nos aclara más pensar que está en el campo de lo imaginario, que es el campo de las formas, de las buenas formas, Mm. y que estas buenas formas tienen que ver con una manera de abordar lo que viene del mundo que está tan desorganizado. Su propia imagen, eh, digamos, el contacto con su propio cuerpo es algo que también es parte del mundo y no está organizado y se organiza en una imagen que unifica y en un nombre que es el nombre que le da el adulto que lo Es, acompaña en esa mirada al espejo. claro, Pero bueno, aquí pasa otra cuestión también y es cómo el niño se inserta en el campo simbólico, el campo de la palabra. Es decir, desde el nacimiento sufre un baño de lenguaje eso. y la palabra está en lugar de la cosa. Es decir, no necesito tener la cosa conmigo para poder pensar en la cosa, cualquiera sea ella, porque la palabra la evoca, me permite manejarme con palabras en lugar de manejarme con las cosas concretas. Concretas, exacto. Puedo referirme a con la palabra. Exactamente. La cuestión es que la forma puede ser engañosa, ¿sí? Si no estuviera esa palabra del adulto que nombra al niño, el niño podría mirarse al espejo y ver en el espejo, si se parece a su papá, a su propio padre, o, o a Pedro, o a Josecito. Es decir, que esa imagen necesita estar estabilizada a través de lo simbólico, a través de la palabra. Entonces, cuando se mire al espejo, en algún momento en su crecimiento va a poder decir, este es Juan, este soy yo, inclusive decir yo. Por supuesto. Primero va a decir nene, confundiéndolo con cualquier otro nene que puede ver en el Mm. parque. Después va a decir su nombre, este es Juan, y después finalmente va a poder decir yo. Ahí tenemos esa unidad imaginaria, esa unidad que tiene que ver con la imagen, con la forma, pero sostenida desde la palabra. Exacto. Y las palabras
funcionan en oposición. Recordamos el juego que Freud ve en su nieto, el juego del adentro y el afuera, el for-da. Claro, Es decir, un niño atravesado por el campo simbólico, el campo de las oposiciones de las palabras. Y ese es el campo que da estabilidad. Y por eso a mí me parecía tan, pero tan interesante lo que sucede con la resolución que plantea la hermanita del niño, porque, y voy a espolear nuevamente, es adelante, preguntarle al árbol de la casa si efectivamente el brócoli es un árbol pequeño o no, o es otra cosa. Porque la niña misma le dice a su hermanito que no son lo mismo, claro. pero el hermanito no da crédito a Mm, eso. sí, Entonces, allí, cuando le preguntan al árbol, y el árbol, después de un rato, hay una voz grave ahí de trasfondo que contesta, que dice que no son lo mismo. claro. Entonces, me parece que acá estamos viendo qué es la función paterna, que hablamos los psicoanalistas siempre, ¿no? La función paterna es esa voz un poco no encarnada, ¿no? Porque aparece como una voz de trasfondo. Claro. Es decir, una voz que queda universalizada, que va más allá del capricho de la palabra del padre, ¿no? Que podría ser interpretado como un capricho, la palabra del padre. Estoy segura que si el padre hubiera dicho, no, no, de ninguna manera el brócoli es un árbol pequeño, el niño tampoco lo hubiera tomado con confianza esto, porque era la palabra del papá. En cambio, esa voz que está como trastelón es una voz que va más allá de la persona del padre. Y esto es la función paterna más allá de quien la encarne en la vida de un niño Mm. y que permite esa estabilización de las formas que si no son tan caóticas a veces como lo que decíamos que viene del mundo como masas en movimiento. Es brillante lo que estás planteando y es tal cual coincido porque si revisamos luego el texto, claramente hay un antes y un después en la angustia que tenía el niño antes de esa intervención del padre y también de la intervención de la hermana, como venimos hablando, a después de la intervención. O sea, realmente se ve con mucha claridad en las ilustraciones cómo algo de la angustia desaparece y a partir de eso puede ya decidir qué hace con el alimento. Pero es esa intervención, tomando la palabra que decías antes, la que de alguna manera lo estructura. Claro, tal cual, tal cual. Porque inclusive de la cara de angustia del niño pasamos a una cara de alegría. Exacto, Brócoli sí. exacto, exacto. Es decir, que esa voz introduce una diferencia, es decir, brócoli no es igual a árbol pequeño. Esa diferencia, digamos, hace un efecto estructurante, introduce un marco simbólico que si bien el niño ya hablaba y razonaba perfectamente y todo esto, pero hay un antes y un después, ¿no? Como vos decías, en relación a esa intervención. Por supuesto, Y esto también tiene mucho que ver con las intervenciones del analista, ¿no? claro. Eh, Hay cuestiones que maneja el analista en su decir, en su intervención, eh, que hacen a un antes y un después. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Intervenciones que también uno puede ver con mucha claridad, a veces se ve en el momento, otras veces pasan después en otras sesiones, que resuelven ese episodio de angustia donde el paciente se sentía como si fuera una visión tubular, que no había nada más por fuera de esa angustia. Y esas intervenciones justamente son las que estructuran y las que permiten que luego pueda verse
qué hay por fuera de ese tubo, digamos, ¿no? Estoy totalmente tal de cual. acuerdo y te agradezco mucho esa explicación tan clara, además, que has hecho para hablar de conceptos que sabemos que son complejos y que por algo los estudiamos varias veces, en varias sesiones, en grupo, de manera a veces Sí, individual, pero que son muy ricos para la clínica. Me así hiciste es. pensar en algo más, Nora, que es una vez se lo estaba dando el libro a una familia y pocos días después me encuentro con la abuela. Digamos, el libro era para los hijos, pero me encuentro con la abuela y la abuela sentenció, ¿no? Dijo algo como, este libro lo deberían leer todos los padres. Me dice, sé que es para niños y sé que el público objetivo es niños, pero creo que lo deberían leer todos los padres. Y creo que de alguna otra manera estamos hablando de eso. Y te agrego una viñeta adicional. Un conocido mío, no paciente, sino conocido más del rango de la amistad, me dijo que había leído el libro y que se había puesto a pensar en las emociones, en los afectos de su hijo. Y se había puesto a pensar que a veces determinadas cosas como no hablar, me decía él trabaja, no es del mundo PSI, digamos, trabaja en un mundo muy de la administración de empresas, que determinadas cosas como no hablar, no escuchar, podían hacer que un niño se ponga triste. Y eso lo até inmediatamente con lo que me decía esta abuela, ¿no? Con la importancia también de que adultos podamos ver el lugar que le estamos dando a cómo nos relacionamos con las infancias, cómo nos relacionamos con el no, cómo ayudamos a digerir, a mediatizar los episodios de angustia mediante la palabra. Y eso es un poco lo que quería poner énfasis, ¿no? En el lugar de los padres en este tipo de literatura, en el lugar de los padres cuando se acercan a este tipo de experiencias de leer un cuento y encontrarse contenido como este. ¿Qué puedes decir tú desde tu Sí, lugar y de me analista, que parece, además trabajas mucho tú con familias, por eso te lo pregunto? sí. Sí, me parece muy oportuno que la parte final del libro también está dirigido a los adultos, en palabras sencillas también, justamente para alertar acerca de muchas veces las dificultades del adulto de poder, eh, digamos, determinar un tiempo, un momento propicio para promover la palabra del niño, ¿no? Y entender sus razones y, bueno, poder pensar junto al niño, ¿no? Me parece que esto es crucial. Se ha perdido mucho, digamos, en los tiempos que nos tocan, lo que decía de la urgencia del adulto Ujú. siempre, ¿no? Eh, en otros tiempos anteriores, la distancia del adulto en relación al niño, ¿no? Que también imposibilitaba que el adulto diera un espacio a la palabra del niño. Y bueno, y una posición autoritaria del adulto, ¿no? En este momento, digamos, esto ha sido muy cuestionado y nos vemos con un resultado positivo en ese sentido, pero también, digamos, lo que afecta hoy por hoy no es eso, sino estas cuestiones de resolver rápidamente y como decías antes, lo rápido no es amigo de lo mejor. Así que sí, me parece que los adultos, al leerle el cuento al niño, ¿no? Porque me parece que este es un cuento que se puede leer, lo puede leer el propio niño si sabe, si ha adquirido la lectoescritura, pero también es interesante ese momento que el adulto puede dedicar al niño en la lectura y en el poder pensar, porque también hay hacia la parte final una parte dedicada al niño lector, Exacto, ¿no? exacto. El de conversaciones Entonces, emocionales, sí. claro, me parece que eso es muy oportuno.
Y, por ejemplo, esta cuestión de dedicar tiempo al niño, y vos decías, por el trabajo que llevo con las familias, con las parejas parentales, eh, uno ve, por ejemplo, en el relato, en las consultas de los padres, la preocupación por la dificultad del niño para dormir Claro. y cómo los padres a veces se prestan en cuerpo, a veces se acuestan junto al niño, a veces se ponen a un costado, pero ofrecen su cuerpo, ¿no? Ofrecen un espacio de palabra, porque uno podría decir, ¿no? Que puede acompañar también el poder entregarse al sueño del niño, que papá o mamá o la persona que está a cargo pueda decir, bueno, ¿y cómo te fue hoy en el día? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo resolviste? ¿Estuviste contento? ¿Estuviste triste? Etcétera, etcétera. Y poder también leerle un cuento. Importante lo que estás diciendo, Nora, porque siento como si el eje de esta charla de hoy hubiera sido a revalorizar la palabra, ¿no? Palabra para diferenciarse, palabra para mediatizar lo que no tiene forma, palabra eh, para escuchar al otro, para escuchar su palabra. Estamos hablando de la palabra y me hiciste pensar en que eh, el año pasado, bueno, en diciembre, vi una escena que me llamó mucho la atención, que era una nenita estaba jugando, yo había visto por donde estaba ubicado que se había caído, y va donde la mamá llorando porque se había caído, pero la mamá no había visto esta escena, la mamá estaba con el celular y mirando a otro lado. Y lo que responde la mamá al verla llorando es, tranquila, no pasó nada, le dijo. Ah, Y me quedaba pensando en que ahí hubo ausencia de palabra, ¿no? Tanto que se así pudo es. haber hablado el qué pasó, por qué estás llorando, cuéntame, te escucho, o alojarla, acogerla, etcétera, pero no hubo eso, ¿no? Y me hiciste pensar mucho en eso, en cómo a veces la situación se mueve en blanco-negro, o hay palabra y uno decide escuchar, o simplemente se le niega, de modo muy inconsciente, claro está, Claro, se le niega esa posibilidad, porque no es que uno adrede, no, no le quiero dar la palabra, ahí entra a tallar la historia del adulto, etcétera, pero a veces no se otorga esa posibilidad de escuchar, de vehiculizar la palabra, ¿no? Que tanto bien les hace a niños y a niñas. así es, sí, sí. Bueno, y también a veces encontramos lo opuesto, ¿no? Por lo menos acá en Buenos Aires, este, hay eh, como un extremo opuesto. Explicar demasiado al niño, escuchar demasiado al niño. A veces hay que poner un corte ahí, este, porque bueno, porque a veces es una dilación de la acción De acuerdo. en oposición a la acción, ¿no? Y a veces hace falta que la cosa se mueva, que la cosa funcione, y tanta palabra, o sea, digo, ¿no? Que son cuestiones culturales, Estoy de acuerdo, porque tanta- también con tanta palabra se inunda y no se dice nada también con tanta palabra, también, ¿no? Es también, correcta la precisión y el señalamiento que haces. sí. Nora, estoy súper agradecido, la verdad es que Y esta charla, yo a ti porque me diste la oportunidad de poder detenerme en estas cuestiones que me parecen cruciales. sí, 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 creo que de alguna manera hablar de estos temas son interesantes y qué gran idea también, y por eso estoy contento de poder hacerlo mediante otros canales, ¿no? En este caso es el tomar un libro y ver que del libro pueden surgir muchas puntas para poder mirar la parentalidad, para ver cómo se relaciona uno con las infancias. Pienso que alguien puede escuchar esto y luego que inclusive sea un tema a llevar a análisis, ¿no? Me quedé pensando en algo que escuché y a partir de eso cuántas cosas se pueden abrir, ¿no? Así Así que es. no sé si quieras agregar algo más, Nora, yo gratitud. Agrego una felicitación y un abrazo porque realmente muy merecido. Bueno, Nora, entonces un gran gusto tenerte acá y seguramente ya te convocaré para algún otro episodio. Iremos viendo por interno algún otro tema que sea de nuestro interés y nos volveremos a juntar para hablar de psicoanálisis.
Cómo no, un gusto. Gracias. Hasta pronto.